Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Caterina Yumbo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loco. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. El objetivo de este video es para fortalecer la cultura digital, sensibilizar a la sociedad sobre los derechos digitales en el contexto ecuatoriano, frenar la violencia digital, educar a la comunidad sobre los riesgos y peligros de los avances tecnológicos del siglo XXI, garantizar la privacidad, empoderar a los ciudadanos para precautelar sus derechos fundamentales a la intimidad y protección de datos personales. En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación forma parte de la vida cotidiana de las personas, facilitando el acceso al conocimiento, la comunicación y el desarrollo social. Sin embargo, el crecimiento del entorno digital también ha generado riesgos como la vulneración de los datos personales, el ciberacoso, la suplantación de identidad y otras formas de violencia digital. En Ecuador, la Constitución de la República, en su artículo 66, numeral 19, reconoce que el derecho a la protección de datos personales, mientras que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece normas para garantizar la privacidad y la seguridad de la información. Por ello, este proyecto tiene como finalidad fortalecer la cultura digital y promoviendo el uso responsable de las tecnologías, la prevención de la violencia digital y el conocimiento de los derechos que protegen a los ciudadanos en el entorno digital. ¿Qué es el derecho digital? El derecho digital es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el uso de las tecnologías de la información, Internet, redes sociales, plataformas digitales y la protección de los derechos de las personas en el entorno virtual. Lo estipula en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 16. Reconoce el derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. Ejemplo, una persona puede acceder a Internet para estudiar, trabajar o comunicarse. El Estado debe garantizar que la ciudadanía tenga acceso a medios digitales y a la conectividad. Derecho digital en la actualidad. Importancia actual. Hoy el derecho digital regula el uso de redes sociales, inteligencia artificial, comercio electrónico y protección de datos personales. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 8. El tratamiento de datos personales requiere el consentimiento del titular. Ejemplo, una aplicación debe pedir permiso antes de usar la ubicación o los contactos del usuario. En la actualidad, la información personal es muy valiosa y la ley protege a los ciudadanos frente al uso indebido de sus datos. ¿Dónde se pone en práctica el derecho digital? En redes sociales, bancos electrónicos, compras por Internet, plataformas educativas, servicios públicos digitales. Esto lo estipula en la Constitución del Ecuador en el artículo 66, numeral 21. Garantiza la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones. Ejemplo, los mensajes de WhatsApp o correos electrónicos no pueden ser revisados sin autorización legal. Las leyes digitales protegen la privacidad de las comunicaciones realizadas por medios electrónicos. ¿Cuáles son los derechos digitales? El acceso al Internet, privacidad digital, protección de datos personales, libertad de expresión en línea, acceso a la información. Esto lo estipula en la Constitución del Ecuador en el artículo 16, acceso a tecnologías. Artículo 66, numeral 19, protección de datos personales. Artículo 66, numeral 6, libertad de expresión. Artículo 18, acceso a la información. Ejemplo, un ciudadano puede publicar una opinión en redes sociales y también exigir que sus datos personales sean protegidos. Los derechos digitales buscan a las personas que usen la tecnología de manera libre, segura y responsable.
El derecho digital en la niñez y la tecnología. Es la adaptación de los derechos humanos al entorno en línea, garantizando que los menores de edad puedan acceder, expresarse y explorar tecnología de forma segura, protegiendo su privacidad, identidad y desarrollo sin sufrir violencia, explotación o vulneración de su información personal. Lo estipula en la Constitución del Ecuador en el artículo 46. El Estado debe proteger a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia y explotación. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 50, garantiza el derecho a la integridad personal, a la protección frente a riesgos. Ejemplo, un niño no debe de ser víctima de ciberacoso ni de difusión de sus fotografías sin autorización. Conclusión, el derecho digital es fundamental en la sociedad actual porque protege la privacidad, los datos personales, la libertad de expresión y la seguridad de las personas en Internet. En Ecuador, estos derechos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, garantizando un uso responsable y seguro de la tecnología para adultos, niños y adolescentes. La violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital son todos aquellos actos de acosos, amenazas, extorsión, vulneración de datos o difusión no consentida de información íntima se cometen contra una persona a través de tecnologías de la información, redes sociales, aplicaciones de mensajerías o plataformas digitales con el objetivo de dañar su reputación, integridad o dignidad. ¿Dónde está estipulado? En la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 10. Reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia. Ejemplos: insultos en redes sociales, amenazas por mensajes, difusión de fotografías íntimas sin consentimiento, creación de perfiles falsos para humillar a alguien. La violencia digital utiliza Internet, teléfonos móviles y plataformas virtuales para afectar la dignidad y tranquilidad de las personas. Tipos de violencia digital: el ciberacoso, mensajes repetitivos de hostigamiento, lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 154, numeral 1. Suplantación de identidad, crearse una cuenta falsa. Lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 212. Amenazas digitales, enviar mensajes intimidatorios. Lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 154. Violación a la intimidad, publicar fotos privadas. Igual lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 178. Riesgos de la violencia digital en niños. Principales riesgos: el ciberacoso escolar, el grooming, expresión de datos personales, manipulación por desconocidos, daño emocional y psicológico, donde está estipulado en la Constitución del Ecuador en el artículo 46. Obliga al Estado a proteger a niños y adolescentes contra toda forma de violencia. Lo estipula en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 50. Garantiza la integridad personal de los menores. Ejemplo, un estudiante es insultado y ridiculizado constantemente en un grupo de WhatsApp. Los niños son más vulnerables porque aún están desarrollando habilidades para identificar riesgos en Internet. Consecuencias jurídicas de la violencia digital. Eh, la conducta es difundir contenido íntimo. Consecuencia de sanción penal. En el Código Orgánico Integral Penal, artículo 178. Acosar por redes sociales, multa o pena. El Código Orgánico Integral Penal, artículo 154, numeral 1. Usar identidad ajena, sanción penal. Lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 212. Amenazar digitalmente, responsabilidad penal.
Lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 154. Ejemplo, una persona comparte un video íntimo de su expareja sin autorización. Explicación. Esta conducta vulnera el derecho a la intimidad y puede generar una sanción penal según el Código Orgánico Integral Penal. Recomendaciones y conclusiones. No compartir información personal con desconocidos, configurar la privacidad de las redes sociales, guardar evidencias de mensajes ofensivos, denunciar el ciberacoso, supervisar el uso de Internet en niños y adolescentes, utilizar contraseñas seguras. Conclusión. La violencia digital es un problema creciente que afecta a personas de todas las edades, especialmente a niños, niñas y adolescentes. La legislación ecuatoriana reconoce y sanciona estas conductas para proteger la dignidad, la intimidad y la seguridad de los ciudadanos en entornos digital. El uso responsable de la tecnología y la educación digital son fundamentales para prevenir este tipo de violencia. La violencia digital no ocurre en una pantalla. Sus efectos afectan la vida real, la salud emocional y los derechos fundamentales de las personas. Protección de datos personales en el Ecuador. ¿Qué es la protección de datos personales en el Ecuador? La protección de datos personales es el derecho que tiene toda persona a controlar el uso de información personal y decidir quién puede recopilar, almacenar o utilizarla o compartirla. Donde está estipulado en la Constitución del Ecuador en el artículo 66, numeral 19. Reconoce el derecho a la protección de datos personales. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Artículo 1. Establece el objetivo de garantizar el derecho a la protección de datos personales. Ejemplo, un banco no puede compartir el número de cédula, dirección o información financiera de un cliente sin autorización. La ley protege información como nombres, teléfonos, correos electrónicos, fotografías y datos biométricos. El consentimiento en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Aceptar el uso de datos en una aplicación. La finalidad, en el artículo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 10, usar el correo solo para el servicio contratado. La seguridad, igual en el artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 37, protege bases de datos de contraseña. La confidencialidad, igual lo estipula en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el artículo 38, evitar divulgar información privada. Explicación. Las instituciones deben manejar los datos de manera segura y únicamente para el propósito autorizado. Recomendaciones para la protección de datos personales. Las recomendaciones es usar contraseñas seguras, no compartir información sensible en redes sociales, activar la verificación en 2 pasos, leer las políticas de privacidad, evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas sin protección, donde está estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 37. Obliga a aplicar medidas de seguridad para proteger los datos personales. Ejemplo, una empresa debe cifrar la información de sus clientes para evitar filtraciones. La prevención es la mejor forma de evitar robos de identidad y fraudes digitales. Derechos del titular de los datos. Acceso. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 13, solicitar qué datos posee una empresa. Rectificación. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 14, corregir un número de teléfono incorrecto. Eliminación. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 15, pedir que se borren datos innecesarios. Oposición. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 16, negarse al uso de datos para publicidad.
Explicación. El ciudadano tiene control sobre su información y debe exigir que sea corregida, eliminada o deje de utilizarse. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión. La protección de datos personales es un derecho constitucional en Ecuador. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales regula el tratamiento adecuado de la información. Las instituciones públicas y privadas deben garantizar la seguridad de los datos. Los ciudadanos pueden acceder, corregir y eliminar su información personal. Recomendaciones finales. Actualizar periódicamente las contraseñas, no entregar datos personales a sitios desconocidos, verificar la autenticidad de correos y enlaces, denunciar el uso indebido de información personal, educar a niños y adolescentes sobre la seguridad digital. Artículos. Constitución del Ecuador, artículo 66, numeral 19, derecho a la protección de datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 8, consentimiento. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 13, derecho de acceso. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 14, rectificación. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 15, eliminación. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 37, medidas de seguridad. Proteger nuestros datos personales es proteger nuestra identidad, nuestra privacidad y nuestra seguridad en el mundo digital. Las referencias bibliográficas en la Asamblea Constituyente del 2008, Constitución de la República del Ecuador, registro oficial número 449, 20 de octubre del 2008. Asamblea Nacional del Ecuador, 2021, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial, suplemento número 459, 26 de mayo del 2021. Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial, suplemento número 180, 10 de febrero del 2014. Asamblea Nacional del Ecuador, 2018. Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. El registro oficial suplemento número 175, el 5 de febrero del 2018. El Congreso Nacional del Ecuador, 2003. Código de la Niñez y Adolescencia, registro oficial número 737, 3 de enero del 2003. A ver si me ayudan con unas preguntitas. Una persona que me ayude, ¿qué es el derecho digital? Em, sí, el derecho digital es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el uso de las tecnologías, Internet y protegen los derechos de las personas en el entorno digital. Ya, muy bien. Y ahora otra persona que me ayude. ¿Qué artículo de la Constitución reconoce el acceso a las tecnologías de la información? Nadie. Em, el artículo 16 de la Constitución. Ya. Siguiente pregunta es, ¿qué ley protege los datos personales en Ecuador? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Ya, muy bien. Ahora la siguiente pregunta es,
¿Qué debe hacer una aplicación antes de utilizar nuestra ubicación o contacto? Solicitar el consentimiento del usuario. Mm. Ya, bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué lugares se pone en práctica el derecho digital? En redes sociales, bancos electrónicos, compras por internet, plataformas educativas y servicios públicos digitales. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunos derechos digitales? Acceso a Internet, privacidad digital, protección de datos personales, libertad de expresión y acceso a la información. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué protege el artículo 66, numeral 19 de la Constitución? El El derecho derecho, de protección. el derecho a la protección de los datos personales. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué protege el artículo 46 de la Constitución respecto a los niños? Protege a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia y explotación. Ya, muy bien. Eh, Siguiente pregunta, ¿qué es la violencia digital? Son actos de acoso, amenazas, extorsión o difusión de información sin consentimiento mediante medios digitales para dañar a una persona. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué ley reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia? La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, artículo 10. Muy bien. Mencione dos tipos de violencia digital. Ciberacoso y suplantación de identidad. Ya, muy bien. Y ahorita vamos a hablar acerca del sexting, conceptos y contexto digital. El sexting consiste en enviar, recibir o compartir fotografías, videos o mensajes de contenido íntimo o sexual mediante teléfonos celulares, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Aunque puede realizarse de manera voluntaria, el riesgo aparece cuando ese contenido se difunde sin autorización, vulnerando la intimidad y la dignidad de la persona. ¿Por qué ocurre? Por la confianza en la pareja o amistades, curiosidad y exploración durante la adolescencia, presión de grupo o de la pareja, búsqueda de aceptación en redes sociales, creencia de que el contenido permanecerá privado. Contexto en jóvenes. Los adolescentes utilizan diariamente Internet y las redes sociales para comunicarse. Sin embargo, una vez que la imagen o video se comparta, se pierde el control sobre quién puede verlo o reenviarlo, lo que puede afectar la privacidad, la reputación y el bienestar emocional. Ejemplo práctico. Valentina envía una fotografía íntima a su novio porque confía en él. Después de terminar la relación, él comparte la imagen con otras personas sin su consentimiento. ¿Sabías que una imagen enviada puede ser copiada, guardada y compartida con miles de personas en cuestiones de segundos? El control se pierde para siempre. Riesgos del sexting, consecuencias jurídicas y psicosociales, difusión no consentida. Cuando una fotografía o video íntimo se comparte sin permiso, se pierde por completo el control del contenido. Puede hacerse viral en pocos minutos a través de grupos. Es extremadamente difícil eliminarlo completamente de Internet. Violencia digital. La difusión de contenido íntimo sin autorización
puede convertirse en ciberacoso, humillación pública, chantaje, extorsión, daño a la reputación y discriminación. Consecuencias jurídicas. En Ecuador, aunque el sexting como acto voluntario no constituye un delito específico, la difusión no autorizada de imágenes íntimas sí genera responsabilidades legales, especialmente cuando se vulneran derechos fundamentales como intimidad y dignidad de los niños y adolescentes, protección de datos personales, derechos de niños y niñas y adolescentes. La sentencia número 456 2021 señala que estos casos deben prevenirse mediante la educación digital y proteger siempre a las víctimas, evitando de forma absoluta su victimización. Importante, compartir una imagen íntima sin autorización vulnera el derecho constitucionales y pueden tener graves consecuencias de carácter legal y penal. Consecuencias emocionales. Las víctimas de difusión no consentida suelen presentar cuadros severos de ansiedad, vergüenza, aislamiento social, depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar. Prevención y protección. Tus datos también son tus derechos. ¿Cómo prevenir el sexting? Piensa antes de compartir cualquier contenido íntimo. Nunca envíes imágenes bajo chantaje o presión. No aceptes solicitudes de personas desconocidas en tus redes. Configura de forma estricta la privacidad de tus cuentas. No reenvíes imágenes o videos privados a otras personas. Habla con un adulto de confianza si algo te preocupa o te incomoda. Protege tus datos personales. Tus fotos y videos son tu propiedad. Tus fotografías, videos e información privada son considerados datos personales protegidos. Tienes pleno derecho a que nadie los comparta ni difunda sin tu consentimiento explícito. Que se respete de forma irrestricta tu derecho a la intimidad. Solicitar y exigir que el contenido sea eliminado de inmediato si fue difundido sin autorización. ¿Qué hacer si eres víctima? No expondrás el círculo, no vuelvas a compartir el contenido bajo ninguna circunstancia. Guarda evidencia, toma capturas de pantalla y guarda mensajes o enlaces como respaldo. Informa de inmediato, acude a tus padres, docentes o un adulto de absoluta confianza. Reporta la publicación, usa las herramientas de la propia plataforma digital para denunciar y dar de baja el contenido. Denuncia formalmente, acude ante las autoridades competentes de justicia. Busca apoyo especializado, encuentra acompañamiento psicológico y asesoría legal orientada. Recuerda, antes de enviar una foto, hazte esta pregunta clave. ¿Estaría bien si toda mi escuela o mis familiares la vieran? Si la respuesta es no, no la envíes. Eh, para este texto también tengo algunas preguntitas. ¿Alguien me podría ayudar respondiendo qué entendió por sexting o qué es el sexting? Pues es el envío, recepción o intercambio de fotografías, videos o mensajes de contenido íntimo o sexual mediante teléfonos celulares, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué el sexting puede presentar un riesgo? Porque una vez una imagen o video se comparte, se pierde el control sobre quién puede verla, copiarla o difundirla, afectando la privacidad, la reputación y el bienestar emocional de la persona. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es,
¿Cuáles son algunas consecuencias de la difusión no autorizada del contenido íntimo? Puede provocar ansiedad, depresión, vergüenza, baja autoestima, ciberacoso, humillación pública, chantaje y consecuencias legales. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué debes hacer si eres víctima de la difusión de una imagen íntima? Reportar la publicación en las plataformas, guardar evidencias como capturas de pantalla, denunciar ante las autoridades competentes y buscar apoyo psicológico y asesoría legal. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos prevenir el sexting y proteger nuestra información personal? Pensando antes de compartir contenido íntimo, no enviando imágenes por presión, configurando la privacidad de las cuentas, no aceptando desconocidos en redes sociales y nunca reenviando contenido privado de otras personas. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver un videíto acerca acerca de cómo denunciar contenido inapropiado. Hola a todos. Soy Catherine Jumbo. Bienvenidos a esta explicación donde, utilizando imágenes movibles referentes al tema, vamos a analizar algo que nos afecta de forma directa a absolutamente todos los que pasamos horas frente a una pantalla. Básicamente, vamos a ver cómo navegar por las plataformas digitales de forma segura y, sobre todo, cómo actuar sin dudarlo contra ese contenido peligroso que circula por la red. Porque, a ver, en la era digital en la que estamos metidos, proteger nuestros derechos en Internet es literalmente igual de crucial que hacerlo cuando caminamos por la calle. Así que, ¡vamos allá! Y claro, aquí nos surge una pregunta que es totalmente inevitable. ¿Qué tenemos que hacer realmente cuando nos topamos con contenido peligroso en línea? Pensemos que hoy en día vivimos conectados. Es nuestra forma de informarnos, de trabajar y hasta de socializar. Por pura estadística, esto significa que, tarde o temprano, nos vamos a cruzar con material que es ofensivo, agresivo o directamente peligroso. La verdadera cuestión no es si esto nos va a pasar alguna vez, porque pasará seguro, sino si sabemos cómo reaccionar de forma segura y efectiva en ese preciso instante para protegernos. Para que quede todo súper claro, vamos a seguir este esquema. 1. Los derechos digitales. 2. El contenido que debemos reportar. 3. Los 5 pasos para reportar. Y 4. Unas recomendaciones legales clave. Empezamos por la base de todo en la sección 1, derechos digitales. A veces caemos en la trampa de pensar que Internet es como el salvaje oeste y que todo vale. Pero ni de broma es así. Fijaos, la ley está absolutamente de nuestro lado. Tenemos derechos fundamentales protegidos en la red, como el derecho a la integridad personal y a la intimidad. El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar nuestra seguridad, y el espacio digital no es ninguna excepción. Pero ojo, que la seguridad no es cosa de magia ni ocurre sola, es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos el deber ciudadano de participar activamente. Si no levantamos la mano para decir, oye, esto está mal, ni las plataformas ni el sistema legal pueden adivinarlo ni protegernos. Sabiendo esto, pasamos a la parte práctica, en la sección 2, contenido que debemos reportar. Porque en Internet hay que saber distinguir muy bien entre una simple broma de mal gusto y algo que hace daño de verdad. Hay líneas rojas clarísimas. Hablamos de violencia o amenazas directas contra cualquier persona. Hablamos de contenido sexual no consentido, que, cuidado, esto no es un simple cotilleo, es una violación de la privacidad gravísima que exige cortarla de raíz. Y por supuesto nada de pasar por alto el ciberacoso, cualquier tipo de discriminación o las típicas estafas digitales. Son ataques que causan estragos reales en la vida de la gente. Cuando veamos algo de esto no podemos simplemente seguir haciendo scroll y mirar a otro lado. Tenemos la obligación cívica de actuar. Y esa obligación nos lleva directamente a la acción en la sección 3, 5 pasos para reportar. La verdad es que hacerlo es súper fácil, no tiene ningún misterio y funciona casi igual en todas las redes sociales que usamos a diario. Son literalmente 5 clics. 1. Identificamos ese contenido problemático del que hablábamos. 2. Buscamos las opciones, que ya sabéis suelen ser esos famosos 3 puntitos en alguna esquina de la publicación. 3. Seleccionamos reportar o denunciar. 4. Elegimos el motivo, donde la app nos dejará marcar cosas como spam o violencia. Y 5. Lo enviamos. Ya está. Así de rápido, con un par de toques en la pantalla, estamos tomando el control y limpiando nuestro entorno digital. Finalmente, llegamos a la sección 4, recomendaciones legales clave.
Porque, seamos realistas, a veces darle al botón de reportar es solo el principio. Ante una agresión digital, nuestro primer instinto suele ser el peor posible. Queremos contestar de inmediato y defendernos, ¿verdad? Pues eso es justo lo que no hay que hacer. Nunca debéis confrontar al agresor. Entrar al trapo solo empeora la situación, le da alas al atacante y nos expone todavía más. En vez de eso, hay que actuar con la cabeza fría. Lo que sí hay que hacer es guardar evidencias. Haced capturas de pantalla, guardad los audios y copiad los enlaces directos a los perfiles. Una defensa legal necesita pruebas frías y documentadas, no discusiones en caliente. Y durante todo el proceso, blindad siempre vuestros datos personales. Todo esto de guardar pruebas como si fuéramos detectives tiene un porqué muy claro. Fijaos, si la situación es realmente grave y va más allá de las normas de una aplicación, vamos, si estamos hablando de un delito en toda regla, hay que dar el salto fuera del mundo virtual. Hay que denunciarlo formalmente ante la Fiscalía o la Policía. Pensad que las redes sociales tienen sus límites jurisdiccionales. No son jueces. Para conseguir justicia de verdad y una protección real en los casos más serios, tienen que intervenir las autoridades oficiales, sin duda. Y para cerrar este análisis, quedaos con esta idea fundamental. Reportar contenido inapropiado protege nuestros derechos y los de toda la inmensa comunidad digital. No es solo un mecanismo de autodefensa, es casi un acto de valentía ciudadana del siglo XXI. Al reportar estamos construyendo activamente el Internet en el que queremos estar, un espacio mucho más sano para todos. Si limpiar nuestras redes y proteger a alguien vulnerable nos cuesta literalmente 5 segundos de nuestro tiempo, la gran pregunta es, ¿vamos a asumir esta responsabilidad de una vez por todas? ¿O seguiremos mirando hacia otro lado cuando el algoritmo nos escupa algo inaceptable? Dadle una vuelta la próxima vez que entréis a vuestras redes. ¡Hasta la próxima! Ya, me ayudan con unas preguntitas que les voy a hacer, ¿ya? Eh, ¿Qué se considera un contenido inapropiado en Internet? ¿Alguien sabe la respuesta? Es todo contenido que promueve violencia, acoso, odio, explotación, fraude o que vulnera los derechos de las personas. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo primero que debemos hacer al encontrar contenido inapropiado? ¿Alguien sabe la respuesta? No compartirlo y utilizar la opción denunciar o reportar de la plataforma. Ya. La siguiente pregunta es, ¿debemos guardar pruebas antes de denunciar? Sí, es importante tomar captura de pantalla, guardar enlaces o mensajes como evidencia. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿dónde podemos denunciar el contenido inapropiado en redes sociales? En la opción denunciar o reportar que ofrecen plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o X. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer si el contenido constituye un delito? Presentar una denuncia ante la Fiscalía o la Policía especializada en delitos informáticos. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante denunciar el contenido inapropiado? ¿Alguien me ayuda con la respuesta? Porque ayuda a proteger a otras personas y evita que el contenido siga circulando. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué nunca debemos hacer con contenido inapropiado? Compar- Compartirlo, descargarlo o difundirlo, ya que podría aumentar el daño. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden denunciar contenido inapropiado? Cualquier persona que detecte contenido que vulnere derechos o represente un riesgo. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre después de realizar una denuncia en una red social? La plataforma revisa el contenido y si infringe sus normas puede eliminarlo o suspender la cuenta responsable. Ya, muy bien.
Última pregunta es, ¿qué recomendación darías para prevenir la difusión de contenido inapropiado? Usar las redes sociales de forma responsable, proteger la privacidad y denunciar cualquier contenido que vulnere los derechos de las personas. Ya, muy bien. Hemos concluido con la charla de hoy. Les agradezco por su tiempo prestado. Muchas gracias. Espero que este contenido que les acabé de dar haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima. Chao. Gracias, chao. Chao.